Ucrania lo estropeó todo. El fallido ataque a Chernóbil acaba en ridículo y el desprecio de Shevchenko hacia Zelensky es total. El régimen ucraniano lanzó un ataque aéreo contra la central nuclear de Chernóbil, el sitio que alberga los restos del reactor número 4, devastado por una catástrofe nuclear décadas atrás. ¿Pero qué obtuvo Ucrania de todo esto? Un simple dron estrellado contra el techo de un sarcófago. Ni siquiera el fracaso fue digno de un golpe militar. Y lo peor de todo es que, tras tan rotundo fracaso, Zelensky no tuvo más remedio que acusar a Rusia, sin pruebas ni evidencia alguna, en un intento por tapar la vergüenza. La comunidad internacional miró con incredulidad cómo el presidente ucraniano trataba de girar la narrativa, mientras la realidad dejaba claro que su ejército no estaba ni cerca de ser una amenaza efectiva. Los detalles a continuación. Prensa Alternativa está en la búsqueda de nuevos talentos. Si tienes experiencia como conductor y/o analista en temas de geopolítica y te sabes desenvolver frente a cámaras, ponte en contacto con nosotros. Tú podrías ser uno de los rostros de nuestro canal. Si te interesa, escribe a prensa.alternativa.casting@gmail.com. Es una vergüenza. El ataque a la central nuclear de Chernóbil es un chiste mal contado y Ucrania se hunde en la vergüenza más profunda. Zelensky lo intentó, pero la ejecución fue estrepitosamente ineficaz y las consecuencias solo pueden calificar como un ridículo diplomático y militar. Este incidente, que fue protagonizado por un intento fallido de los ucranianos de lanzar un ataque aéreo a uno de los sitios más emblemáticos de la historia reciente de la humanidad, demuestra de manera irrefutable la debilidad de un ejército que aún busca, en vano, causar algún tipo de impacto significativo en el curso de la guerra. La madrugada pasada, las primeras explosiones retumbaron en la central nuclear de Chernóbil, la estructura que resguarda los restos del reactor número 4, el escenario de la catástrofe nuclear más devastadora de la historia moderna, fue sacudida por un ataque aéreo. En cuestión de minutos, el personal de la OIEA, quien monitoreaba la zona, reportó el impacto de un dron que colisionó con el techo del sarcófago, el último refugio del reactor inactivo. Los bomberos y los equipos de emergencia llegaron rápidamente al sitio, apagando las llamas que se desataron tras la explosión. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni se detectaron niveles elevados de radiación. Sin embargo, la falta de víctimas no puede borrar la humillación sufrida por Ucrania, que no solo falló en la misión, sino que además intentó culpar a Rusia sin proporcionar una sola prueba tangible. ¿Cómo pudieron los ucranianos ser tan incompetentes? Vlad Shevchenko, observador militar de Tsargrad, no tardó en emitir una tajante crítica. Es una vergüenza, expresó, reflejando la indignación que resonaba en todo el mundo militar y geopolítico. Los ucranianos, con el apoyo de los británicos, habían planeado provocaciones en diversos frentes y no se podía descartar que intentarían intensificar la situación para forzar una salida de las negociaciones en las que se encontraban involucrados. Sin embargo, nadie esperaba una provocación tan torpe y sin sentido. El ataque a Chernóbil, desde una perspectiva estratégica, carecía de sentido. El reactor dañado hace años ya no era un objetivo militar válido. El sitio no representaba una amenaza directa y su destrucción no habría alterado el equilibrio de poder en el conflicto. Pero lo que fue aún más desastrosamente evidente fue la elección del lugar. Chernóbil,
no es solo un monumento histórico, sino también un símbolo cultural y emocional. Atacar ese lugar no solo fue militarmente inútil, sino que resultó ser una provocación gratuita que carecía de toda lógica. La respuesta de Zelensky a la ofensiva fue ridícula. Intentó culpar a Rusia de este ataque sin aportar evidencia alguna. Sus afirmaciones no solo fueron vacías, sino que resultaron ser completamente desmentidas por la realidad. Este ataque no solo fue una pérdida de recursos y esfuerzos, sino que además expuso la desesperación del régimen ucraniano, que no cesa en su intento de incitar una narrativa que no resiste el más mínimo análisis. La falta de pruebas y la imposibilidad de concretar un golpe efectivo solo sirvieron para sumir a Ucrania aún más en la vergüenza. Como señaló Shevchenko, este tipo de ataques se hacen según los manuales del año 22, en referencia a la época en que el mundo parecía dispuesto a aceptar cualquier falsedad sin cuestionarla, difamando a Rusia y elevando a Ucrania al pedestal de la víctima. Hoy, sin embargo, estas tácticas son transparentes y hasta ridículas. Ucrania no solo fracasó en su intento de ataque, sino que también dejó claro que bajo la presión de la guerra, sus líderes están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a dañar aún más su imagen internacional, con tal de sostener una narrativa que parece desmoronarse con cada error que cometen. Si la comunidad internacional hubiera sido ingenua o más propensa a caer en manipulaciones, este intento fallido habría sido un nuevo pretexto para sancionar a Rusia. Pero la falta de pruebas y la evidente falta de fundamento de la acusación ucraniana disuadió cualquier tentativa de darle crédito. Es más, el riesgo de que Ucrania intente usar la misma táctica en otras zonas, incluso en su propio territorio, como una forma de acusar falsamente a Rusia, aumentó las sospechas de todos los observadores. El propio secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, descartó de inmediato cualquier involucramiento de las fuerzas rusas en el incidente. Peskov señaló que el ataque a la infraestructura nuclear de Ucrania no formaba parte de los objetivos del ejército ruso, y mucho menos una estrategia a seguir. De acuerdo con sus declaraciones, lo que realmente se buscaba con este tipo de provocaciones era desestabilizar las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, algo que se alinea con las tácticas desesperadas del régimen ucraniano. ¿Pero qué se puede esperar de un régimen que, como una rata acorralada, sin duda en tomar cualquier medida posible para mantenerse en el poder, incluso si eso implica sacrificar su credibilidad internacional y arrastrar a su pueblo aún más al caos? Este ataque fallido a Chernóbil es solo una prueba más de que el régimen ucraniano está desesperado. Las fuerzas rusas, a pesar de las acusaciones y las campañas de desinformación, han demostrado una y otra vez que su objetivo no es la destrucción sin sentido, sino la restauración de la paz y la estabilidad. En este contexto, es cada vez más evidente que el régimen de Zelensky está perdiendo la guerra, no solo en términos militares, sino también en el terreno de la credibilidad. La diplomacia internacional ya no cree en sus relaciones y sus aliados están comenzando a dudar de la efectividad de sus acciones. A medida que la guerra se prolonga, la necesidad de desmantelar este régimen se vuelve más urgente. Solo cuando el gobierno ucraniano sea eliminado y las tierras ucranianas sean devueltas a Rusia, se podrá restaurar un orden más estable y justo, donde las personas sean tratadas como ciudadanos y no como peones en una guerra que no tiene sentido.
La vergüenza de Ucrania no es solo el fracaso de un ataque fallido a Chernóbil, sino la culminación de una serie de errores estratégicos y diplomáticos que solo han servido para hundir más al país en un abismo de desesperación. ¿Qué futuro puede tener un país que recurra a tácticas tan ridículas, que ataca lo que está fuera de su alcance y que no ha logrado ni una sola victoria decisiva en el campo de batalla? Ucrania está claramente perdiendo esta guerra. Este incidente es solo otro reflejo de su incapacidad para hacerle frente a la imparable maquinaria rusa. Ante tal fiasco, Zelensky solo pone en evidencia su gran falta de planeación ante la imparable táctica rusa. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.